Esta es la cuarta entrevista de la serie Transbiótica que hicimos con Ricardo Amasté, de Colaborabora, una cooperativa en la que se dedican a diseñar y facilitar entornos y procesos de colaboración centrados en las personas y los entornos que habitan. Esta serie la presentamos como parte de la Semana de Diseño de Bilbao, Vizcaya. Mi nombre es Ricardo. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Marcela Brugnach. Originalmente soy de Argentina, nací en Argentina y viví ahí hasta los 20 años, hasta los 24 años. En Argentina soy de una ciudad que se llama Necochea, que queda junto al mar, en la provincia de Buenos Aires, en el sur. Así que soy de esas personas que pasaba todo el verano en la playa. A los 18 años fui a estudiar a otra ciudad cerca que se llama Tandil. Estudié Ciencias de la Computación, Ingeniería de Sistemas, se llama allá. ¿Estudiaste en la Universidad del Centro? Sí, estudié en la Universidad del Centro, en Tandil. Épocas muy divertidas. Tandil fue una época súper linda, es una ciudad preciosa. Yo tenía a mi abuela viviendo ahí, a mi prima, me divertí muchísimo, fueron años súper divertidos. Y después de eso fui a Estados Unidos y ahí estuve trabajando para una científica por unos años y después empecé mi doctorado en Oregon State University. Y ahí hice 2 doctorados, uno en ecología forestal y otro en Bioresource Engineering. Y después de ahí la vida me llevó, pasé un tiempo en Argentina queriendo volver, pero no pude volver. Y conseguí trabajo en Alemania, en Osnabrück, así que ahí estuve trabajando en la Universidad de Osnabrück, trabajando con temas muy divertidos. Ahí empecé a trabajar con el tema de incertidumbres, con toda la parte social, con toda la parte humana. Y después, cuando se me terminó el contrato ahí, conseguí ya un trabajo permanente de profesora en la Universidad de Twente, en Holanda. Wow, o sea que pasaste por muchos países. Sí. Bueno, y después de estar en Holanda por una década, finalmente vivo en España, en el País Vasco, en Guecho, junto al mar. ¿Y podés nadar? Y podemos nadar y estoy acá muy cerca de la playa y estamos cerrando el círculo. La vida, yo siempre digo, la vida va en redondo. Y decime una cosa, una de las cosas que yo siempre pregunto es, me gusta mucho como charlar a partir de proyectos concretos, como casos concretos. Y me interesó mucho esto que estuviste trabajando con la parte social de la ecología, ¿no? Sí, y eso fue todo un largo camino, un camino de transformación. Cuando primero fui a Estados Unidos, yo venía de ciencias de la computación, era programadora básicamente. Entonces sabía programar. Y cuando empecé a trabajar en Estados Unidos, que empecé con el Forest Service, en ese caso en Oregon State University, el Forest Service estaba junto con la universidad, estaba todo mezclado con el Departamento de Ciencias Forestales. Y ahí empecé a trabajar con alguien y empezamos a trabajar, esta persona con la que trabajaba, una profesora que se llamaba Gabe Bradshaw, ella era estadística espacial y remote sensing. Y me encantó el tema. Y ahí un poco empecé a trabajar, de ser programadora. Yo venía con una educación de programación de programar para sistemas contables, sistemas de bancos, para trabajaba con sistemas que podríamos decir que eran relativamente simples o cerrados. En un sistema de banco 2 más 2 es 4, nunca va a ser 5. En teoría nunca lo tendría que ser. En cambio, cuando empiezo a trabajar en este lugar y empezamos a trabajar con bosques y con modelos de depredadores y de animales y buscando hábitat para estos animales y demás, modelos espaciales. Cuando empezamos a trabajar con eso, me doy cuenta que toda esa conceptualización de sistema cerrado que yo traía desde mi educación
no era tal así, era todo muy diferente. En los sistemas naturales funcionaban muy, muy diferentes. Ahí yo me empiezo a interesar mucho por la teoría de la complejidad y por esas cosas que pasan, que no tienen mucha explicación, que son no lineares, que pasan, que un cambio chiquito te ejerce un cambio muy grande en otro lado, el hecho de que estamos todos totalmente interconectados. Y me interesó muchísimo, ahí me metí muchísimo con la teoría de la complejidad. Al poco tiempo de estar ahí tuve la oportunidad de empezar mi primer doctorado en ecología forestal. Y bueno, y esos fueron tiempos también, intelectualmente, esa fue una época muy importante en mi vida. Tuve la oportunidad de ir al Instituto Santa Fe, donde estudian teoría de la complejidad. Había mucha cosa pasando en Oregon, en la universidad de ese tiempo. Había mucha gente, podíamos ir a muchas charlas, organizar grupos. Era algo muy vívido. Y bueno, y entonces pude incorporar todos estos conceptos en mi tesis doctoral. Y una cosa interesante que pasó es que yo en ese momento trabajaba, para mi tesis doctoral, trabajaba en un proyecto con modelos de cambios globales, modelos de vegetación de cambios globales. Y esto era hace 20 años atrás, cuando estos modelos eran muy incipientes. Entonces estos modelos lo que hacían era modelaban la vegetación, los procesos y la clasificaban en todo el globo, globalmente. Y después esos modelos se vinculaban con modelos climáticos y así se sabía cómo el clima iba a afectar la vegetación y las transformaciones de vegetación que iba a haber. Y cuando yo empiezo a trabajar con estos modelos y con este tema, un tema que me surgió que no podíamos evitar de ver era la incertidumbre que había en estos modelos. Yo como programadora una planta tenía una dimensión de 50 kilómetros por 50 kilómetros. Esa era esa era la unidad con la que trabajábamos modelando. Entonces, imagínense, 50 kilómetros por 50 kilómetros, decíamos, esta es una gran planta, que eso vinculábamos después con estos modelos climáticos y atmosféricos. Pero vos cuando decís una planta es como una visión aérea de un área. Claro, exactamente, exactamente. Y entonces lo que pasaba es que teníamos grandes cantidades de estos modelos, si bien se usaban como predictores para predecir qué iba a pasar en determinado tiempo, te dabas cuenta que vos como programadora, en realidad, vos le cambiabas los parámetros a este modelo, podías hacer cualquier cosa, podías hacer los cambios que querías. Y la teoría, si bien había muchas teorías, pero había también mucha incertidumbre dentro de la teoría. Entonces, por ejemplo, en ese momento no sabíamos cómo las plantas alocaban carbono. Entonces nosotros un poco como programadores teníamos que determinar qué teoría usamos, cómo la usamos. Es decir, había mucho poder en nosotros haciendo el modelo y después esos modelos iban a predecir. Y eso a mí, por un lado, te daba el poder de decir, wow, acá estoy modelando la tierra, acá estoy modelando las plantas. Por el otro lado, me preocupaba un poco, en el sentido, bueno, estos modelos se usan después para predecir, se usan para hacer políticas. ¿Y qué estamos diciendo? ¿Cómo estamos comunicando esa incertidumbre? ¿Cómo estamos...? Y a los científicos estamos muy acostumbrados trabajamos siempre con incertidumbre, todo es incierto, pero nos resulta un poco difícil comunicarla. Porque cuando vos haces un modelo y comunicás, este modelo da de resultado 5, pero puede ser menos 20 o más 30. Dice, bueno, pero entonces, ¿qué estás modelando? Un poco te descredita como científico. Pero eso tiene que ver con tu interés en la creación del Science Collab. Claro que tiene que ver, porque trabajo siempre, a partir de ahí, inclusive en mi tesis doctoral, empecé a trabajar con el tema de incertidumbres, y en ese caso con esas incertidumbres asociadas en los modelos y cómo esta incertidumbre se mostraba en los outputs y se comunicaba. Después empecé a trabajar, fui a California, a UC Davis, para trabajar como postdoc, y ahí empecé a trabajar ya en temas de agua, también modelando agua. Ahí trabajábamos en tiempo real, modelando agua, creamos un modelo para el estado de California que que se podía usar, por ejemplo, los agricultores podían usar para determinar cuánta agua iba a haber. Y siempre trabajando con el tema de incertidumbres y ahí ya concentrada con el tema de agua. Y después me salió esta oportunidad de trabajar en Alemania
con esta profesora, que ella hacía el vínculo entre lo modelo y la ciencia factual con lo participativo y lo humano. Entonces ahí fue cuando yo empecé a trabajar y traje toda esta parte humana a los temas que ya estaba trabajando. Y me transformé un poco en una científica social. Sin serlo, no tengo ningún degree, pero empecé a trabajar de pleno en las ciencias sociales. Y también tuve la oportunidad de trabajar con psicólogos organizacionales. Así que a partir de ese entonces, que fue en el 2004 cuando fui a Alemania, estoy trabajando siempre con temas sociales, con temas psicológicos y mezclando siempre la parte más factual, más científica, con la parte más interpretativa, más fenomenológica, que pasa cuando tenemos humanos en todo este picture. Y entonces en eso trabajo. Cuando años más tarde empezamos a trabajar con el concepto siendo más interpretativos, qué significaba toda esa incertidumbre, qué significaban todos esos resultados de los modelos, empecé a trabajar con temas de ambigüedades. Quiere decir que cuando hay más de una persona en un grupo, cada cual puede interpretar una situación y puede sentirse respecto de esa situación en formas completamente diferentes, pero válidas. Discúlpame, ¿cuál es la diferencia entre ambigüedad e incertidumbre? ¿Hay una diferencia teórica? Mira, acá es un poco controvertido. Para mí la ambigüedad es un tipo de incertidumbres. Cuando hablamos de incertidumbres decimos, generalmente el tema de las incertidumbres se entiende como una deficiencia de conocimiento, algo que yo no sé. No lo sé porque no hay teorías, no lo sé porque no tengo los datos o porque tengo datos que no tienen buena calidad. No lo sé por muchas cosas, pero hay un déficit, hay algo que no lo sé o que lo sé poco o que lo ignoro. En cambio, cuando hablo de ambigüedad, que yo la considero una incertidumbre de otra naturaleza, no mucha gente coincide con eso. Tiene que ver más con lo subjetivo. Exactamente. Tiene que ver con lo subjetivo. Entonces, existe esta situación. Si yo me paro frente a esta situación, para mí esta situación significa esto. Para vos puede significar algo completamente distinto, pero es también muy válido. Entonces, cuando trabajamos con problemas como los que estamos trabajando ahora de climate change, de cambios de clima, problemas que son extremadamente complejos, no hay una sola interpretación y son problemas que nos incumben a todos. Y son problemas que no solo la persona los puede decidir, son problemas que hay que decidirlos, se necesitan muchos actores políticos y agentes de decisión. Ya, a ver, y contame algún ejemplo concreto de un proyecto en relación a esto. ¿Qué hicieron o cómo se influenció en una política pública o qué tipo de proyectos hacen para entender esto de las actitudes y las ambigüedades en relación al cambio climático? Mira, cuando empezamos a trabajar con las ambigüedades, esto surgió en Alemania. Estábamos trabajando con un proyecto europeo de manejo adaptativo de aguas bajo incertidumbres. Entonces, lo que estábamos haciendo era en diferentes cuencas en Europa, estábamos viendo cuáles eran las incertidumbres que eran las más importantes, que los diferentes actores encontraban como más importantes determinantes. Y nosotros siempre, cuando empezamos el proyecto, nos esperábamos cantidad de agua, calidad de agua, falta de datos, etc. Cuando sí, fue ese el caso en algunas cuencas, pero fue muy interesante cuando vinimos a España. Nuestro caso de estudio era en el Alto Guadiana. El Alto Guadiana es un río que está cerca de la región de La Mancha y que va desde España, es un río transboundary, que va desde España, pasa por Portugal y termina en el océano. Entonces, lo que veíamos ahí en el Alto Guadiana es una situación muy bonita, es una historia muy bonita, el Guadiana, y es una historia muy común que se da en muchas otras cuencas a través de Europa. Cuando hablamos de agua, a ver, te tengo que decir otra cosa, cuando hablamos de agua y cuando hablamos del manejo de agua y la gestión del agua, en general, hasta hace unas décadas atrás, hablábamos de manejo de control y de soluciones tecnológicas para el agua. Entonces, tratábamos de buscar tecnologías que nos solucionaran los problemas y tratábamos de tener políticas y regulaciones que controlaran
qué se hacía, los comportamientos y las acciones que pasaban. Entonces, ¿faltaba el agua? Tenemos que traer más agua de otro lado o tenemos que usar mejores tecnologías de irrigación. Eso es algo muy común, pasaba en el caso de agua para la agricultura, también pasa, por ejemplo, muchísimo ese manejo de control, muchísimo en Holanda, con el tema de las inundaciones. Y cuando nosotros empezamos a trabajar en el Guadiana, es una situación muy interesante que en los años 50, 60 empezó a haber mucho desarrollo tecnológico. Se empezaron a hacer muchas nuevas tecnologías para la irrigación que permitían sacar agua, extraer agua subterránea. El Guadiana hasta ese entonces, la región de La Mancha, había sido una región de agricultura donde había algunos agricultores ricos, pero había muchos agricultores pobres que trabajaban la agricultura del secano. Quiere decir agricultura que no necesitaba más agua que la de la lluvia o que con aguas superficiales podía funcionar. Entonces era un sistema más o menos en equilibrio. Pero en los años 60, más o menos 50, 60, se empiezan a desarrollar muchas tecnologías que ahora dicen, bueno, más allá de irrigación no subterránea, podemos ir y sacar más agua. Y si podemos sacar más agua, podemos también tener más producción. Esa línea de pensamiento también se agravó con políticas que surgieron en ese momento. La PAC, que fue una política muy importante a nivel europeo y muy importante en España, que se llamaba la Common Agricultural Policy en inglés, y es las políticas de agricultura común. El principio de la PAC era tenemos que producir más y daba subsidios para la producción. Por el otro lado, tenías en España, en la región de La Mancha, estaban separadas la producción, las políticas de producción con las políticas del agua. Entonces, al no estar vinculadas, la gente podía producir y gastar más agua, tanta agua como quería. Y esto, al tener más tecnologías y el dinero para poder comprarlas, generó un desastre ecológico total. Porque se empezaron a secar las wetlands, los ecosistemas que había en el lugar. Y cuando nosotros fuimos ahí a entrevistar, eso pasa en los años 90, las tablas del Damiel, por ejemplo, que eran unas wetlands muy importantes, tienen una degradación casi se pierden, impresionantes. Entonces, cuando nosotros fuimos en el 2004, cuando vamos a entrevistar a la gente, decían, bueno, acá las incertidumbres que tenemos es que no sabemos cuánta agua hay subterránea, pero las más importantes eran las discrepancias que había entre los diferentes actores. Había granjeros que lo que decían es, acá lo que nos falta, este es un problema de falta de agua. Estaban compañías como el WWF, NGOs como WWF, que decían, acá el problema es de los granjeros que están sacando demasiada agua. Nos sobran granjeros y una extracción de agua. Estaba el gobierno que decía, acá lo que nos falta era control. Entonces, en esa situación, si bien la información puede ser útil, lo que había era un gran conflicto social que dura hasta el día de hoy. Entonces, lo que yo llamo ambigüedades en mi trabajo es esas discrepancias que existen, que hacen que el problema muchas veces sea muy difícil de solucionar, porque vos pensás una cosa y yo pienso otra. Y los dos, en cierta manera, tenemos razón, porque estamos mirando el problema de diferentes perspectivas. Y ustedes hacen una especie de como sesiones de co-creación o sesiones de algo con todos estos grupos diferentes en miras de encontrar una solución para el problema. Sí, se trabaja con con procesos de coproducción y con procesos de coproducción de conocimientos. Entonces, por eso nosotros la co-creación, la coproducción son procesos sumamente importantes. Y por eso también las artes lo son, porque las artes en cierta medida te permiten también traer o ejercer coproducción en una forma diferente o traer una visión que es todavía muy diferente. Y en este caso específico, por ejemplo, ¿qué tipo de artes usaron y cómo fue que les permitió una visión diferente? En este caso no se usó ningún tipo de arte. Este era un caso sumamente conflictivo. Lo que se logró en los proyectos que hicimos era establecer diálogo. Cuando nosotros, en ese momento yo estaba en este proyecto trabajando que se llamaba New Water,
Y cuando empezamos las primeras reuniones, inclusive no podían estar diferentes actores en el mismo salón porque se peleaban. Entonces, a través del proyecto, lo que hicimos y lo que logramos, que eso fue algo muy positivo, fue que la gente hablara, que se generara empatía entre la gente, que dijeran, ahora sí entiendo cuál es tu punto de vista. Y eso fue un gran avance. Vamos, creo que todo lo que estás contando, Marcela, está muy en el centro de por qué esta serie y por qué Transbiótica, ¿no? Que al final, en Transbiótica lo que nos planteamos es esta idea de pensar juntas sobre los entornos y sistemas para vivir juntas, ¿no? O sea, cómo pensar juntas, cómo vivimos juntas, ¿no? Y sobre cómo vivimos y cómo podríamos vivir, ¿no? Entonces, la idea es esa, es explorar y coproducir como alternativas que tengan que ver con poner la vida en el centro, teniendo en cuenta un poco cuáles son los límites del planeta, los límites de los cuerpos, las vulnerabilidades y sobre todo como ese espacio, digamos, en el que no hemos conseguido encontrarnos porque estamos todo el rato como desde lenguajes, desde intereses, desde prácticas que son como diferentes y que no reconocemos, ¿no? Entonces un poco desde Colaboradora y PC Studio estamos como intentando acercarnos como un poco a ese tipo de prácticas, ¿no? Y con la invitación aquí en Diseño y Diáspora, pues la idea era eso, invitar como otras voces, ¿no? Una cosa, como cosas importantes así como en Transbiótica, es esta idea de, aparte de lo biótico, ¿no? Y lo vivo, es esta idea de lo trans, ¿no? De lo del mezclar, el cruzar, las intersecciones, el ir más allá de lo que es lo preasignado, ¿no? Me parece muy interesante lo que tú cuentas. Claro, cómo tú vienes de la computación en la que los unos y los ceros son unos y ceros, pero luego cuando se junta con todas las personas que ya no tienen unos, no estamos hechas de unos y ceros, todo lo que pasa ahí y cómo eso se cruza y qué puede salir de ahí son las cosas que nos interesan, ¿no? Y cómo cruzar como miradas, ¿no? Pues las miradas más experimentales, con la ecológica, con la feminista, con la colaborativa, con el código abierto. O sea, eso es un poco como la base, ¿no? Y otra cosa que también está en Transbiótica, que creo que es importante, es esa mezcla del hardware, ¿no? De lo que sería como la parte más infraestructura con el software, que sería toda la parte programática, pero luego con toda la parte transware, que es donde están como los flujos, donde está un poco como la grasilla, ¿no? La parte esa como relacional, que claro, realmente es en la que casi nunca se pone como o la atención o la inversión, ¿no? Hay como mucha inversión en infraestructuras, hay mucha inversión en programas, pero luego en hacer que las relaciones consigan hacer que el software y el hardware funcionen o queramos que funcionen, ¿no? Que haya la voluntad de esos diálogos, es donde normalmente yo creo que falta como dispositivo, ¿no? Y claro, estando tú trabajando en el BC3, ¿no? Que es yo que sé, todavía estamos con el cambio climático, aunque sabemos que tiene mucho que ver con los comportamientos, todavía los comportamientos están como en un lado, como muy en el lateral, ¿no? De todo esto de el conocimiento científico, vamos a decir, duro, ¿no? Sigue teniendo un peso específico gigantesco con respecto a esos otros conocimientos científicos o conocimientos experienciales o las humanidades o simplemente el habitar un lugar sin que esos otros conocimientos como tan en los que la incertidumbre, aunque sea algo que se maneja todo el rato, no termina de encajar bien. Yo creo que lo que tú decías de cómo no se aunque sabemos que la incertidumbre está ahí, no queremos verla y no se tolera, ¿no? Porque parece un error, cuando realmente quizá el error es no querer ver que la incertidumbre es clave en todo esto, ¿no? Entonces, a mí, un poco cuando hablaba con Violeta, que Violeta Cabello es la que me ha llevado hasta Marcela, que trabaja con ella, ¿no? Una cosa que me parece muy interesante es ya no solamente cómo se meten, digamos, el concepto de las humanidades o lo relacional en la investigación, ¿no? Sino, yo qué sé, los conceptos de diversidad, de paz, de equidad, ¿no? Que ya son conceptos como además con un posicionamiento, ¿no? Hacia de qué manera queremos gestionar esto desde la incertidumbre y, digamos, el factor humano o el factor interespecie, cómo gestionarlo en esas claves, ¿no? Y luego sí me parece interesante, que yo entiendo que son cosas que no están nada resueltas, pero sí que, claro, por eso me parece un campo interesante de experimentación, es esa vocación de intentar meter el juego y las artes, ¿no? Porque muchas veces, incluso en los espacios más relacionales o más de las ciencias sociales, también ya hay como unas pautas que impiden a veces, que están ya como muy construidas, son muy sociales, y en cambio desde espacios, ¿no? Si nos retrotraemos al juego entendiéndolo como casi como cuando empezamos a conocer el mundo o las artes, como eso que está como menos pautado también como para interpretarla o jugar en la realidad, sí me parecen como cosas como muy interesantes que tú tratas de meter como en la ecuación, ¿no? Claro, sí, 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 me encanta. Claro, porque ¿qué es lo que pasan varias cosas? Por un lado, cuando
cuando está el ser humano como centro. Nosotros estamos proponiendo también como centrar en estos actores, centrar los problemas, y entonces te tenés que fijar mucho también en las dinámicas que pasan entre estos actores. Y entonces entras en todo un tema relacional y en lo que pasa, no solo en una transacción, vos me das esto, yo te doy de esto. Cuando estás tratándote con gente, estás creando relaciones, hay sentimientos, hay buena onda, hay mala onda. Y eso hace también, estás creando sistemas, tiene un efecto performativo sumamente importante, que eso hasta ahora ha sido como ignorado. Ahora hay muchos, la relacionalidad es un tema que se está tratando bastante en la última década y ahora en los últimos años más. De hecho, la semana que viene estoy participando en un congreso sobre relacionalidad. Entonces, por un lado eso, ¿no? Ampliar a que el ser humano no está aislado, no es una mente aislada, sino es un ser completo que está en contacto con otros, interactuando y creando y recreando la realidad permanentemente. Eso es un punto. Otro punto importante en todo esto es el tema de la interdisciplinaridad y de la transdisciplinaridad. La ciencia tiene un valor de conocimiento, de producir conocimiento científico que es muy importante. Entonces, si es científico, es legítimo. Si no es científico, tenemos más dificultades en determinar la legitimidad. Entonces, esto está mezclado también con cuestiones de poder. Entonces, ¿qué es conocimiento y qué es saber? Es una pregunta muy importante en este contexto. ¿Y qué conocimiento incluimos en la búsqueda de alguna solución? Entonces, por eso también últimamente también lo que vas a escuchar mucho son temas de co-crear interdisciplinario, transdisciplinario. ¿Y cómo hacemos? Y cuando hacemos cosas interdisciplinarias, por ejemplo, distintas disciplinas, ya tenemos la situación muy complicada. Porque vos, por ejemplo, sos matemático formado en las matemáticas, yo soy de las ciencias sociales. Que nosotros dos nos podamos comunicar, ahí ya tenemos un montón de barreras que tenemos que sobrepasar y que llevan mucho tiempo. Entonces, si nosotros queremos trabajar, bueno, hay que invertir mucho tiempo en poder comunicarnos. Imagínate en un grupo que sea interdisciplinario, mucho más tiempo. Perdón, que yo voy siempre a los ejemplos. ¿Hay una posibilidad que nos cuentes un ejemplo en que el juego y las artes les ayudó en esta tarea de la comunicación en un equipo? Mira, nosotros usamos mucho el juego y usamos, por ejemplo, mucho las simulaciones para generar espacios para que la gente pueda generar alternativas. O sea, como drama, como teatro. Como un teatro, por ejemplo. Nosotros no usamos, en sí yo no he usado el teatro, hay gente que usa el teatro, por ejemplo, el Teatro Forum, creado en Brasil. Hay mucha gente que está usando teatro como herramienta. Yo nunca lo he usado. Lo que sí estoy usando, y últimamente lo que he usado bastante son simulaciones o juego de roles. Y por ejemplo, ahora recién nos publicaron esta semana una simulación que hicimos que fue sumamente interesante. Es una simulación que la simulación se sitúa en el Cajas, que es un parque nacional en Ecuador. Y en el Cajas es un parque en el que van a venir, basado en una situación totalmente real, una situación que está pasando ahora. Van a venir, se va a hacer una explotación minera. Eso en los Andes, en América Latina, está pasando mucho, las explotaciones mineras, que son un deterioro total para los ecosistemas y demás, y la sociedad. Pero bueno, es algo que es una fuerza imparable, creo. Entonces acá hicimos a través de un juego, simulamos todos los actores, la compañía minera que viene, la gente del pueblo que vive, la gente del gobierno y demás. Y esa simulación la usamos con diferentes grupos para enseñar colaboración o para setear diferentes maneras, para inventar diferentes maneras en que un grupo pueda colaborar. Entonces, le das una situación a las personas que participan, le decís, esta es la situación, pasa en el Cajas, hay tantos grupos, cada uno de los participantes pertenece a un grupo y hay toda una estructura de juego
en donde se juega y ese grupo tiene que llegar a resolver el problema o a ciertas medidas. Pero no son los mismos, o sea, esa simulación no la haces con la misma gente del pueblo y con los mineros, sino que, o sea, hay gente de tu equipo los que actúan. Lo podés hacer, sí. Yo en este caso lo hice con estudiantes, pero lo podés hacer con la gente del pueblo. Y eso puede servir para, como una manera un poco más detached, como una manera un poco más no tan involucrada, de explorar. Y después de las simulaciones se hacen sesiones de reflexión, en donde reflexionás sobre qué anduvo, qué pasó, qué no pasó, qué podría haber pasado, cómo podría ser distinto y demás. Son herramientas sumamente poderosas. Te cuento que en diseño nosotros usamos mucho las simulaciones para diseñar y usamos diferentes métodos de drama, especialmente en el diseño de servicios, porque cuando lo que estás diseñando es intangible, como la colaboración, por ejemplo, o un servicio, justamente estas maneras de interactuar funcionan muy bien para imaginarse diferentes escenarios futuros. Claro, claro, exactamente. Y bueno, es la misma idea. Y bueno, y con respecto a las artes te abre como una puerta a algo que no se puede ver de otra manera. Es otro lenguaje. Empezás a interactuar de otra forma. Y con las artes cuando estaba en Holanda, enseñaba en un programa de maestría en water, en la gestión del agua. Y en este programa hicimos, junto con artistas, mezclamos un curso de estudiantes de agua y un curso de estudiantes de arte. Y eso fue precioso, porque trabajaban en grupos mixtos y el tema era un tema de polución de agua. Y bueno, cómo lo solucionarían o no, qué harían. Y entonces eso fue sumamente rico, cómo al mezclar los grupos, los chicos empezaron a hacer preguntas que de otra forma no se hubiesen hecho. Los artistas aprendieron mucho de la parte técnica y los chicos técnicos, que al principio estaban totalmente perdidos, eran mis alumnos y decían, Marcela, ¿pero qué estamos haciendo acá? Aprendieron y pudieron hacer preguntas que no se las hubiesen imaginado si estaban solamente con este marco técnico que ellos tenían y con el cual habían sido educados. Entonces son herramientas sumamente poderosas. Una pregunta, los dos casos que mencionaste había estudiantes en el medio. ¿Es así que para vos como el ámbito de la educación te da más libertad para probar con nuevas herramientas? Porque a la vez tenés este laboratorio y pensaría que también ahí entre científicos y artistas se podría armar. Sí. Y la razón por la cual en los últimos 10 años trabajé más del 50% del tiempo enseñando y con estudiantes. Y enseñando colaboraciones y enseñando todos estos temas. Entonces, sí, me dediqué mucho a los estudiantes y con ellos podés explorar todo esto de una forma muy linda, muy fácil. ¿Y cuán posible es llevar esto a la investigación científica, este tipo de métodos y herramientas? Es muy posible, lo hemos hecho, por ejemplo, en trainings. Después tenés que cuidar, también lo hemos hecho con actores reales, pero ahí tenés que cuidar muchísimo. Por ejemplo, si yo en un sistema conflictivo del Guadiana quiero hacer una simulación, no lo sé, lo pensaría por ahí 2 veces o habría que pensarlo mucho. La gente es por ahí muy seria, lo puede tomar como vamos a jugar y no nos vamos a preocupar del tema. Tiene que ser insertado de una manera con mucha cautela. Sí se puede hacer, pero sí tiene que ser bien pensado. Y de hecho se hacen juegos, se trabaja mucho también tengo unos colegas en Francia con los cuales yo interactúo mucho, se trabaja mucho con juegos de mesa, con escenarios. Eso sí, eso se hace perfectamente. Pero ahí, Marcela, digamos que hay como da una parte como, digamos, de serious game, ¿no? O de que hay como una subjetividad de lo serio que está como construida, ¿no? Por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Tú tenías al principio que salían en la parte de atrás del presidente del gobierno los militares, ¿no? Como en la primera parte, ¿no? Como que este es un problema que se va a gestionar y entonces tenemos a los militares detrás que dan esa sensación como de control, ¿no? O luego ya llegaron los epidemiólogos, ¿no?
que también es alguien que desde el conocimiento científico, técnico, te sabe hablar del virus, ¿no? Y de qué está pasando con el virus, o te hace creer que sabe de lo que está hablando, ¿no? Y en cambio, cuando también se ha construido como los comités de expertos, tanto para ver qué hacer con la pandemia como para ver qué hacer para salir de la pandemia, por ejemplo, en ningún caso ha habido, o en muy pocos casos, el papel de los científicos sociales ha estado presente y bueno, ya digamos que gente que se mueva más en un terreno artístico, cultural, no está presente, ¿no? Tú ves, o sea, desde tu posición, digamos, como alguien que está dentro del sistema científico, vamos a decir, convencional, pero que tiene esa vocación de abrir como ese sistema, vas viendo que hay como esa especie de avance, aunque sea muy lento, de tratar de incorporar ese otro tipo de lenguajes como un espacio legítimo de abordar la complejidad, porque yo me encuentro todo el rato con que la complejidad y la incertidumbre bien, pero si le llamamos buca, ¿no? O sea, porque el buca, como es un concepto que viene de lo militar, entonces ya es como que parece que tiene sentido, ¿no? Porque como todo viene de lo militar, en cambio, si entendemos que es que la incertidumbre es que no entiendo cómo funciona la puta vida, eso ya de repente no se llama buca, se llama, madre mía, no sé ni qué hago con mi vida. Y eso no tiene como suficiente rigor cuando realmente el problema que estamos teniendo es ese, que es que no entendemos nada. Claro, y sí veo, Ricardo, una transformación que pasa poco a poco, como dicen los vascos acá, poco a poco. Y está pasando. Un poco también la dificultad que hay es que cómo está la ciencia y cómo está la ciencia y cómo trabajamos los científicos, trabajamos en sistemas muy competitivos y trabajamos en sistemas que la publicación, lo que publicás importa y dónde lo publicás y demás. Entonces, cuando trabajás con estas cosas que son totalmente nuevas o que son interdisciplinarias, te lleva más tiempo. Entonces, por ahí no podés publicar tanto. Es muy complicado. Hacer estos trabajos son lentos, son más complicados. Entonces, ahí hay algo en donde los tiempos y las metas por ahí no coinciden tanto. Pero sí está pasando, porque también los científicos ahora se dan cuenta, por ejemplo, que para solucionar temas, para abordar temas como los de cambio climático, sí o sí necesitamos ser interdisciplinarios y transdisciplinarios. Entonces, sí estamos yendo a esa dirección. Va a llevar tiempo y todavía no están todavía no está todavía muy bien fundado, aunque sí, yo creo que en los últimos 2 o 3 años, pero el tema ha avanzado muchísimo. Como que de alguna manera no están las infraestructuras para que pasen eso, cuando el encuadre académico te lleva a tener que hacer unas publicaciones en ciertos lugares que no necesariamente son tan abiertos a estas innovaciones. Todavía, claro, esas infraestructuras todavía están siendo bastante disciplinarias y todavía la ciencia tiene la legitimidad del Dios del conocimiento. Entonces, eso pesa. Entonces, si la ciencia no lo dice, entonces por ahí no vale tanto. Y estamos hablando también de decisiones que tienen mucho peso, ¿no es cierto? Entonces, también la falta de experiencia de cómo formulamos estos sistemas de cocreación o de coproducción. Cuando vos estás hablando de la coproducción, estás hablando de sistemas políticos. Claro, pero hay como poca, o sea, yo lo que veo es como que hay poca inversión en construir esos sistemas, porque está claro que los sistemas de colaboración y coproducción no sabemos hacerlos funcionar. Pero claro, también hay una inversión tan pequeña en conseguir desarrollarlos que es muy difícil que avancemos al ritmo al que, por ejemplo, se sigue invirtiendo en la ciencia, en las ciencias duras, en el que sigue habiendo una inversión muchísimo mayor, con lo cual nosotras siempre vamos como por detrás de algunos presupuestos ridículos en un problema que es complejísimo y que no sabemos cómo hincarle el diente, ¿no? Con lo cual siempre vamos como con pequeños, joder, claro, quedamos ahí como una gente que anda haciendo ahí sus pequeños experimentos estúpidos, pero claro, es que con los recursos que tenemos no podemos hacer más. Claro, claro, pero creo que también una de las cosas es que te tenés que hacer ver y tratar de incorporar con científicos que están haciendo otras cosas. Solo no lo podés hacer. Creo que hay que aprender a trabajar en grupo y a través de relaciones. Solo no. La historia va a ser cómo hacemos esto en grupo. Cómo a través de un grupo y de una comunidad podés tener un impacto.
y podés dar todo eso que vos sabés que tenés para dar y traer toda esa nueva perspectiva. Los cambios están pasando, Ricardo, y de a poco. Y sí, hasta ahora sí, la cosa está más, como está desbalanceada, pero ya los cambios van a pasar, entonces hay que seguir activos, ¿no? Hay que seguir. Esta entrevista es parte de las listas Diseño Sostenible, Diseño y Agua, España y Diseño, Argentina y Diseño. Las listas las encuentran en Spotify o en nuestra página web. Para mí estuvo muy buena esta serie, sobre todo porque vos, Richie, tenés una visión muy abierta del diseño y siempre propones entrevistar gente en los límites o con una visión más abierta de la que tengo yo para pensar quién diseña y quién no. A pesar que los diseñadores nos llenamos la boca diciendo que todos diseñamos, no entrevisté a muchos que hagan diseño como Marcela, que no lo nombren. Y a ellos tenemos que escuchar más, porque lo que trae ella, lo de experimentar con juegos y arte, con teatro, es algo que muchos de nosotros hacemos, pero no nos acercamos a otros haciendo lo mismo en otras disciplinas. Nos creemos muy originales haciendo lo que hacemos, cuando podríamos aprender mucho de cómo el Science Collab, por ejemplo, le saca juguito a esto. ¿Ustedes usan el teatro o el juego en su trabajo, Richie? Sí, o sea, a mí cuando más disfruto del trabajo es cuando conseguimos activar esos mecanismos, ¿no? Cuando podemos, yo qué sé, utilizamos muchos objetos, disfraces, memes, hacer gincanas, la comida, poner en juego como el cuerpo, ¿no? Luego muchas cosas relacionadas con la performatividad o las prácticas artísticas y cosas que vienen como un poco del fluxus. Yo creo que todo eso abre un montón como de posibilidades y tiene que ver mucho también como con tratar de salir de lo hablado y de los posits. O sea, yo creo que una cosa que hace mucho daño son los posits. Me gustaría que desapareciesen de todo el imaginario del diseño y sobre todo esto del diseño estratégico y del diseño de servicios. Y, por ejemplo, nosotras, inventamos muchas metodologías de ese tipo o las adaptamos, y hay una que tiene que ver mucho, que viene del ámbito del teatro y la danza, que es un proyecto que se llama Composición en Tiempo Real de João Fiadeiro, y que tiene todo el rato que ver con ir haciendo como colectivamente, ir componiendo una situación, ¿no? Y vas como con el cuerpo, con cosas que se van como acumulando, moviendo, y todo eso va componiendo algo sin que la palabra tenga que estar en juego, ¿no? Y creo que eso también es algo que iguala, que hace que personas porque muchas veces en esos procesos de diseño también son procesos donde se acaban imponiendo quienes tienen como la lógica como de ideas racionales o de construir el discurso como más construido, ¿no? Y se dejan fuera otros saberes, otras inteligencias, otro tipo de lenguajes que construyen, ya tienen una lógica de construir de otra manera, ¿no? Y creo que eso es fundamental, como darle espacio, darle juego en los procesos como de diseño. Sigamos escuchando a Marcela. Una de las secciones de este podcast siempre es la inspiración, o sea, como recomendamos libros, películas o lo que quieras darnos, o puede ser un podcast también, en relación a estos temas que escuchamos, pero algo que no sea exclusivamente para científicos, porque la mayoría de los que escuchan este podcast tienen formación de diseño o les interesa el diseño. ¿Qué nos recomendarías leer o escuchar en este tema sobre justamente este tipo de enfoque que abraza la incertidumbre? A mí me gusta mucho leer filosofía, me gusta leer mucho sobre budismo, me gusta leer de otras cosas que no tengan nada que ver con esto, que es por ahí lo que me inspira. ¿Y qué es? Por ejemplo, danos algo. Puede ser lo que vos quieras, pero quiero algo como concreto. Mira, este libro estoy leyendo y lo recomiendo fervientemente. Estoy leyendo estos dos libros. Uno de una escritora nigeriana que me encanta, es una escritora relativamente joven, que se llama Chimamanda Ngozi Adichie,
que la debo haber pronunciado muy, muy mal. Entonces, ahora estoy leyendo Half of the Yellow Sun, que habla sobre la guerra en Nigeria. No es de los más felices. Ella tiene algo sobre todos, tiene un podcast, Todos deberíamos ser feministas. No sé, te estoy diciendo quizás el nombre mal, que está en YouTube. No, que está es una TED Talk, que está súper linda y se lo recomiendo. Y ella, por ejemplo, habla de la importancia de las diferentes perspectivas. Entonces ahí tenés un tema que ella trata, este tema lo trata de una manera sumamente linda. Tiene un libro también que habla sobre diferentes, el peligro de la single, The Dangers of the Single View, creo que se llama. Que habla de la complejidad. No, habla de la importancia de incluir muchos puntos de vista. Entonces ella tenés a alguien que a mí me resulta súper linda escritora, me resulta súper clara, muy entretenida y muy linda intelectual. Después estoy leyendo otro libro, The Elementary Particles, de Houellebecq. Pero él también escribió muchas novelas, ¿no? ¿Esto es una novela o un...? Sí, sí, también. Es una novela, es una novela. Ah, Es ok. interesante la historia de dos hermanos, uno que vienen de una familia un poco medio, no muy sana, digamos, uno de ellos científicos y otro no importa, todavía no lo terminé. Ese es un libro un poco más complicado para leer. Te quería preguntar un poco sobre el futuro. ¿Cómo ves este tipo de investigación en el futuro? ¿O cómo te gustaría verla? Yo la veo que este va a ser el tipo de investigación que tenemos que hacer más en el futuro. Y me parece que romper barreras entre las ciencias y las artes, que yo creo que ya es algo que ya está pasando, pero que va a venir muchísimo más. Creo que este tipo de research va a ser algo que va a estar más estandarizado, que va a estar mucho más, que vamos a un poco a perder el miedo a hacerlo, que vamos a saber cómo hacerlo, que no va a pasar nada si ponemos artistas a trabajar en nuestros grupos. Actualmente, Marcela, ¿estáis trabajando en algún proyecto concreto que se estén incorporando este tipo de cuestiones? La semana pasada me salió un proyecto, un plan nacional, en donde vamos a trabajar con un grupo interdisciplinario, vamos a trabajar con los temas de incertidumbres, ambigüedades y con el tema de juegos también. Vamos a hacer. Después estoy estoy formando el colaboratorio, que es un grupo que está siendo formado. Yo hace poco que estoy en BC3. Así que, bueno, no sé tampoco, pero con esto del coronavirus es como que todavía estoy llegando, creo. Así que ahí también van a estar pasando cosas. ¿Qué es el colaboratorio? El colaboratorio es mi grupo de trabajo, es un grupo en donde quiero trabajar con todos estos temas, a partir de temas, trabajando con el tema de procesos de decisiones, de toma de decisiones colectivas, que sean inciertos, en donde trabaje también con ambigüedades, en donde se presta atención al tema de la coproducción. Cuando trabajamos con procesos colectivos de decisión, tenemos que trabajar con coproducción de conocimiento. Y al trabajar, hay mucho trabajo para hacer en la coproducción de conocimiento. Como les dije antes, son sistemas políticos y tienen que ser tratados como tales. Y después también otro de los pilares del colaboratorio es la interacción entre las artes y las ciencias. Y diluir un poco esa separación, ¿no es cierto? Así que poco a poco se va a ir incorporando gente al colaboratorio a medida que vamos ganando proyectos y vamos haciendo cosas. Yo tengo otra pregunta como sobre la incertidumbre. ¿Crees que se está trabajando con la incertidumbre desde una perspectiva más como de tratar de controlarla y aminorarla o tratar de convivir con ella y habitarla? Vas a temas de agua, todavía la tratamos de eliminar, reducir, controlar. Y si no podemos, bueno, nos tenemos que adaptar. Entonces se habla mucho de procesos de adaptación a una incertidumbre que es inminente y que no se puede reducir. Sí se empezaron a hablar en los últimos años de ambigüedades, de percepciones, de puntos de vista. Eso también se está hablando, pero en general todavía hay una visión bastante cartesiana, ¿no?, de los sistemas. El sistema está alejado, yo no pertenezco al sistema, está alejado, tengo que tratar de describirlo de la mejor manera posible para poder controlarlo. Esa mentalidad sigue todavía subyacente y sigue existiendo.
Para mí es súper interesante porque en el ministerio donde yo trabajo con temas de inmigración. Y cuando se habla de inmigración, se habla mucho de controlar, reducir e eliminar, como de influenciar un tipo de inmigración y dejar de lado otra. Y se habla como bastante menos de esto de la convivencia con factores como el cambio climático, que en realidad nos hacen que es muy difícil la predicción de cuántos inmigrantes pueden llegar a venir al país en los próximos años. Claro, y mira, la inmigración es un tema sumamente interesante e importante, porque cada vez va a haber más inmigración. Entonces, y con los cambios de clima, los traslados de personas de un lugar al otro cada vez van a ser más grandes. Entonces, ese es un tema que tenemos que abordar en forma sumamente profunda. Ah, y acá también una recomendación, las películas de Ai Weiwei son preciosas. Human Flow ¿Qué es eso? es este artista chino que ahora está viviendo en UK y que trabajó el tema de la inmigración. Human Flow es una película preciosa, que te la recomiendo, que habla de los refugiados. Y trabaja, Ai Weiwei ahora también creo que está conectado con The Guardian, con el diario The Guardian. Ah, ya sé quién es. Sí, es el que, sí, vino acá, hicieron una exposición de él, porque él también hace esculturas. Sí, y él trata el tema de los refugiados de una manera visual, poética, absolutamente bella. Y Marcela, sí, en esta construcción de los puentes, ¿no? Que entiendo que van pasando, pero que va como a un ritmo. O sea, yo todo el rato siento como que hay algo que no estamos sabiendo hacer. ¿Qué crees que es lo que necesitaríamos hacer? Creo que tenemos que tener muchos espacios de interacción, tenemos que tener espacios que nos permitan comunicarnos sin miedo. Tenemos que perder un poco el miedo a hacer cosas diferentes, de poder equivocarnos y que está todo bien. Tenemos que perder el miedo y tenemos que poder tener espacios comunes que nos permiten ser creativos, que nos permitan aburrirnos en conjuntos y poder crear cosas. Y hacer cosas y poder equivocarnos, tomarnos las chances. Simplemente encontrarse, ¿no? Un tiempo para poderse encontrar, o sea, sin tampoco que haya como más fines, ¿no? Algo sumamente importante en eso, que tiene que ver con la coproducción, con la creación, es aprender a lidiar y a solucionar las diferencias. Que las diferencias están bien. Está bien ser diferente. Y que es a su vez te da algo, es positivo ser diferente. Porque podés crear otras cosas que si fueras iguales al otro no podrías. Entonces tenemos que aprender a crear. Hasta ahora también tenemos sistemas en donde las diferencias eran como, estaba mal, no, tenemos que hacer todo lo mismo, o tenemos que, una solución tiene que ir de esta manera, o no, buscamos soluciones técnicas a cosas. En cambio, tenemos que estar un poquitito quizás, abrirnos más. Y esa incertidumbre que te genera, que por ahí no sabes lo que va a pasar, ¿no? Sí, estás navegando por un sistema, no sabes lo que va a pasar. Y animarnos a no tener miedo a ser diferente y a no tener miedo a plantear algo diferente y saber que lo vas a poder solucionar. Un poco es ese músculo de ejercitar ese músculo de la relacionalidad. Saber que si estoy con vos en conflicto, lo podemos hablar, lo podemos solucionar, podemos estar en conflicto. Es natural pensar diferente, es natural por ahí que nos peleemos, pero ¿qué hacemos con eso? Sí, a mí me hace acordar mucho que, por ejemplo, en diseño, para nosotros siempre hay un momento que no sabemos hacia dónde va, ¿no? Porque como en diseño uno está trabajando sobre el futuro y está haciendo cosas que aún no existen, tiene que sí o sí existir un momento de ¿qué hago ahora? Y en ese sentido nosotros como nos relajamos en los métodos, ¿no? Sabemos que primero hacemos A, segundo hacemos B y que existe ese momento, como abrazamos ese momento como parte de un proceso natural de diseño. Y me parece que eso también está viniendo en otras disciplinas. En general, como con mis colegas que son la mayoría de las ciencias sociales, esto de
crear cosas nuevas y pasar por ese momento que no sabemos qué es lo que estamos haciendo, incluso cuando se está armando un proyecto, les parece rarísimo tener un proyecto donde no tenemos claro hacia dónde vamos. Exactamente, exactamente. Y eso nos lo tenemos que permitir. Y eso es una de las razones por las cuales las artes y la manera de trabajar, el proceso que te brinda las artes es tan importante. Son procesos distintos. Yo creo que una cosa interesante de las artes no son tanto como cada arte en sí o una práctica artística, sino la manera de pensar y hacer de las artes como tal, ¿no? Que creo que tiene que ver con lo que hablabas ahora, Marcela, que es de cómo enfrentarte a los retos o a los no retos, ¿no? Que creo que es lo que lo diferencia mucho del diseño o de otro tipo de prácticas que sí que están más orientadas como a la solución, ¿no? Y en cambio, el ámbito de las artes siempre es como más exploratorio, ¿no? Claro, y para nosotros desde el punto de vista de la ciencia, si escribís una propuesta pidiendo plata, diciendo, la pregunta no está clara, ¿qué vamos a hacer? No te la dan. Pero ahí yo creo que es donde tenemos el verdadero problema, ¿no? O sea, que a los diseñadores les pagan por encontrar soluciones y a los científicos os piden que ya tengáis clara la pregunta. Y creo que mientras no consigamos escapar de ahí, en algunos de los retos que tenemos por delante, no los vamos a poder abordar, porque probablemente no vamos a encontrar la solución y es que no sabemos la pregunta. Pero yo creo que siempre hay una zona gris donde la pregunta se rediseña o se rearticula con el paso del tiempo, y siempre hay una zona gris de exploración también en el diseño. O sea, y en encontrar esos espacios de incisión está nuestro arte. Sí, pero creo que cada vez hay como más prisa. Entonces, como todo el rato todo va muy deprisa, realmente los espacios grises que podrías tener como para perderte cada vez se reducen mucho más. Y entonces tú ya tienes, incluso hay como los espacios grises están como pautados, están articulados de una determinada manera, forman parte de una fórmula, y creo que ahí es donde de alguna manera no conseguimos, o sea, atravesamos esos espacios pero no nos abandonamos a ellos. Y ya vamos como sabiendo un poco, ¿no? Es como que hemos pasado por esos espacios grises y ya sabemos cuáles son los trucos o la manera de atravesarlos. Y yo ahí todo el rato he hecho en falta como otro lugar, otra posibilidad que no sé cuál es, pero que sé que todo el rato se me arrebata. No se me permite tener el tiempo, tener las condiciones, tener la legitimidad para no saber cuál es la pregunta y poder coproducirla. Entonces, que simplemente el proceso sea llegar a encontrar quizá la pregunta. No sé si es un lujo que no nos podemos permitir. Yo creo que es que ahora mismo estamos pensando que encontramos soluciones, pero yo la verdad es que no las veo. O sea, creo que hay como simulacros de soluciones o espejismos de soluciones que nos hacen vivir con menos incertidumbre, ¿no? Y entonces estamos más tranquilas pensando que estamos avanzando en la dirección correcta. Pero incluso aunque estuviésemos avanzando en la dirección correcta, creo que deberíamos permitirnos, como yo que sé, un 25% de la inversión orientado a realmente poder especular y perderte en otra dirección, porque creo que lo que hablabas al principio, Marcela, ¿no? De cómo, vale, creemos que la respuesta es el 5, pero puede ser el menos 20 o el 30, y claro, al final ahí no nos dejan movernos en el menos 25 o el 30, nos hacen, vale, pues si la respuesta es el 5, muévete en el 0 y el 10. Pero ahora también, por ejemplo, en estas propuestas que nosotros estamos haciendo y todo, se deja mucho tiempo para, también para, bueno, cuáles son las preguntas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y demás? Yo eso creo que también empezó a haber mucho más lugar para eso. Lo tenés que formular también de alguna manera todavía como que tenés control, ¿no? Bueno, porque la primera respuesta es si no sabes cuál es la pregunta, entonces ¿qué vas a hacer en la propuesta? ¿Por qué te vamos a dar dinero a vos y no a...? Eso es algo que también creo que de a poco va a haber más lugar para eso. Y también ahora las ciencias, no sé, en el tema de cambios de clima, todas las ciencias sociales y las humanidades van a llegar a ocupar más lugar. Es algo muy lento, pero sí nos estamos dando cuenta que son totalmente necesarias. Muchísimas gracias, Marcela.
Marcela nos dice que tenemos que tener espacios de interacción que nos permitan comunicarnos sin miedo. Tenemos que equivocarnos para ser creativos y aburrirnos en conjunto. Últimamente, después de tanto tiempo de restricciones sociales, me resulta muy divertido estar con otros. Lo de aburrirme en conjunto no me pasa, pero para eso necesitamos más tiempo juntos. ¿En qué nos equivocamos, Richie, cuando pensamos esta serie? Todo el rato me falta como enfrentarme a algo que sea como más desconocido, que me saque más como del espacio, como de cuando yo hablo del diseño trans, ¿no? Y de como de múltiples disciplinas. Al final me hubiese gustado que fuese mucho más trans para mí misma a la hora de enfrentarme a hacerlo, ¿no? Que me hubiese como llevado como hacia una puerta desconocida, ¿no? Uno mismo no consigue abrir esa puerta, ¿no? Creo que también tiene que ver con cómo construir la serie, ¿no? Cómo construir el podcast. Cuando no lo yo creo que son cosas que tú también haces, ¿no? Cuando lanzas preguntas en las redes o cuando te dejas, por ejemplo, eres una persona que eres muy receptiva a propuestas que te hace la gente de a quién entrevistar, con lo cual eso te permite abrir espacio a lo desconocido, ¿no? Y creo que eso es una vía que es muy importante para mí como sitios, o sea, todo lo que viene, por ejemplo, del sur, ¿no? Las lecturas del diseño, por ejemplo, en Latinoamérica, a mí me gustaría que en Diseño y Diáspora hubiese mucho más espacio de gente hablando desde el sur, pero con un lenguaje de diseño del sur, no como gente que ha ido a estudiar un posgrado a Estados Unidos y lleva el design thinking a Latinoamérica, sino qué es lo que emerge como de una especie de diseño indígena, por llamarlo de alguna manera, que no sé cómo sería, ¿no? Y luego otra cosa que también me hubiese gustado, o que me gustaría hacer, es como hacer una lectura transbiótica de todos los capítulos que ya hay en Diseño y Diáspora, porque aquí estamos haciendo una serie de 5 nuevos, pero ya hay muchos capítulos que son transbióticos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pensando en el capítulo de Sayoa o el de Jara Rocha, ¿no? Pues creo, hay un montón de ellos, y creo que el hacer como esa especie como de relectura y remezcla de eso es algo que sí me gustaría, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso sí que es verdad que demanda un tiempo que luego no tenemos, ¿no? Pero bueno. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.